In Bogota, Colombia, the Siempre Viva Teatro Company is presenting a groundbreaking performance titled Only When You're Cold. This production integrates Colombian Sign Language directly into its staging, creating an inclusive artistic space where deaf and hearing communities meet as equals. The play is directed, written, and performed by Candelaria Gabriel, who explains that when deaf actors take the stage, the audience perceives both the auditory and visual worlds. This allows spectators to experience a cultural exchange between two communities that have often been separated. Gabriel highlights that sign language in Colombia has been officially recognized since 1996 under Law 324. This legal recognition makes it possible to expand spaces for accessibility, ensuring communication in sign language is treated with the same importance as spoken Spanish. The production demonstrates how sign language is not simply a translation, but a complete linguistic system with its own grammar, spatial dimensions, and rich visual expressions. On stage, this creates an experience that is both textual and visual, allowing the audience to understand how deaf people receive information in their first language. However, the journey has not been without challenges. Gabriel notes that universities in Colombia still lack accommodations for deaf students, which meant the theater company had to train its own deaf actors. They also had to teach hearing actors sign language so that meaningful communication could take place during rehearsals and performances. Another challenge was translating two languages on stage simultaneously. Because sign language often requires more time than spoken Spanish, the team had to creatively reimagine how dialogue, timing, and rhythm could flow naturally between both forms of communication. Inclusivity extended beyond language. The company redesigned lighting and sound to ensure that deaf audiences were not left in darkness during blackouts, and that music and rhythm could be experienced visually as well as orally. Every detail was carefully crafted to ensure that no audience member was excluded from the artistic experience. The story itself focuses on the relationship between a mother and her son, exploring deep emotional themes while also questioning how society perceives difference. Through this narrative, Only When You're Cold illustrates the power of theater to reflect human emotions and to challenge cultural norms about identity and belonging. By integrating sign language as a central element, not a secondary addition, Siempre Viva Teatro has redefined what inclusive performance can be. The play stands as a revolutionary step forward in accessibility, art, and cultural dialogue. De señas está reconocida también como una lengua oficial aquí en Colombia, pues aparte del español, reconociendo esta a través de la Ley 324 de 1996. En donde ya a partir de esta ley nos ayuda, o más bien en vez de ayudar, nos permite que se abran diferentes espacios de esa accesibilidad a la comunicación directamente en lengua de señas. Entonces, por eso es muy importante que se tenga esa claridad de que el hecho de que esté en español, la traducción en lengua de señas implica un poco más de información, es decir, lo visual, lo espacial, lo corporal, y además de la configuración manual que ésta compone dentro de la gramática de la lengua de señas. Entonces, allí es donde está como ese impacto que se ha generado dentro de la compañía de no solamente abordarse desde un idioma como tal, sino abordarlo ya desde una lengua de señas, en donde ya esa información que se comparte no es solamente textual, sino también visual, donde sí hay muchas pictogramas, mucha información visual, con el fin de que también se pueda comprender cómo las personas sordas reciben la información a partir de su primera lengua. Entonces, eso es lo importante que hay que demostrar. Podía ser tan doloroso, así que le dejé ese dolor a los lápices y no volví a atacarme los dedos. Romero, tengo un poquito de afán. La verdad es que no quería tener afán. Solo un poquito de afán, Romero. La verdad. Sabe coser, sabe enseñar, sabe curar, sabe amar y sabe cocinar. Hace los mejores pancakes de la historia. Lastimosamente, en las universidades todavía no contamos con ajustes razonables que hagan que las personas sordas puedan estudiar.
Eso significó que la compañía Siempre Viva Teatro tuvo que formar a las personas sordas que pues se unieron al proyecto, porque no hay, o sea, son muy pocos los actores, actrices sordas que hay en el país. Así que un reto fue el hecho de formar a la población sorda para que estuviera en escena, formar a los oyentes para que aprendieran lengua de señas y nos pudiéramos comunicar, luego entrar en todo un momento de investigación para saber cómo íbamos a traducir al tiempo 2 idiomas en escena, siendo que la lengua de señas es más larga que el español, cómo íbamos a hacer que esto funcionara y luego, ya en la etapa de creación, cómo íbamos a hacer que todos los elementos dialogaran y se mantuviera la inclusión, la accesibilidad, es decir, la luz, el sonido, cómo hacemos música para las personas sordas, cómo dialoga la luz, no se puede apagar del todo, no pueden haber blackouts, porque si no los sordos quedan sin ver su idioma. Entonces fue como una verdadera revolución y una innovación así creativa para saber cómo íbamos a lograrlo. También hay un dibujo arrugado de su mamá, es un corazón. También hay una lupa que usamos cuando nos molestamos. ¿Podemos salir a dar un paseo? No, porque hoy tenemos que estudiar. Pero siempre hacemos lo mismo, solo por hoy. Pero ¿para qué